Bueno, buenos días a todos. Espero que estéis todos bien y vuestros familiares también. Hoy hemos celebrado en la Asamblea de Madrid Junta de Portavoces, como todas las semanas, y el grupo parlamentario Vox ha circulado las preguntas que va a llevar al pleno del próximo jueves. Vamos a preguntar, yo voy a preguntar a la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre qué medidas tiene para compensar pues las medidas equivocadas del Gobierno de la Nación en el tema laboral. Estamos viendo muchísima gente la que todavía no han recibido noticias del ERTE, no han cobrado nada, no les cogen el teléfono, ni siquiera para darles una explicación, y gente que está sin ingresos durante estos meses. Nosotros queremos presionar y queremos proponer y queremos preguntar sobre qué medidas va a tomar la Comunidad de Madrid, porque esa gente necesita llevar un sueldo a casa. También hacemos otra pregunta sobre transparencia. Nos parece que no se han cumplido con los criterios de transparencia mínimas en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, y especialmente cuando esto era una bandera de Ciudadanos. Ni siquiera se están dando los datos de fallecidos de forma rigurosa. Y, por supuesto, por no hablar de las contrataciones que siguen sin estar colgadas en el portal de transparencia, la agenda, etcétera. Y una tercera pregunta sobre cómo van a ser las medidas para entrar en la fase 1 en desescalada. Queremos estar seguros de que se están tomando con rigor y con las condiciones técnicas suficientes pues todas estas medidas para hacer seguro para los madrileños la desescalada. Nosotros sí creemos que hay que llevar a todos los que puedan trabajar, a reincorporarles a su actividad. Pero esto tiene que ser en las condiciones de seguridad necesarias, y para eso tenemos que hacer test, tenemos que tener un plan de rastreo, tenemos que tener los protocolos en atención primaria, y dándose todas esas condiciones, pues podemos hacer que parte de las plantillas se incorporen a trabajar. Y esto es lo único que nos garantizará tomar todas estas medidas. Nos pueden garantizar, además de hacer frente a la crisis sanitaria, hacer frente a la crisis económica y social. Y la social es importantísima, porque estamos viendo cómo los bancos de alimentos y las fundaciones con las que tenemos contacto están llegando miles de familias que antes nunca se habían acercado a un banco de alimentos, muchas veces familias de clase media en que ambos, en la pareja, se han quedado sin ingresos, que el ERTE no ha llegado, que llaman al SEPE y nadie les coge el teléfono, y que tienen que dar de comer a sus niños. Esa es la realidad de madrileños hoy. Lo hemos visto en las colas de Aluche y lo estamos viendo en muchos más sitios, con lo cual esto tiene que ser una prioridad, y desde luego para Vox va a ser una prioridad proteger a los madrileños. Y no sé si ustedes tienen alguna pregunta. Por mí podemos empezar. Sí, mira, Rocío, empezamos por Televisión Española, y quería preguntarte por el paso a la fase 1, y si crees que si consideras que la comunidad cumple las condiciones necesarias para pasar a la fase 1. Bueno, para poder hacer una valoración rigurosa tendríamos que tener los datos. A nosotros no se nos ha pasado la información ni el informe que se va a presentar para solicitar la fase 1. Nos gustaría tener un informe de la epidemia detallado, y también tener un informe de con qué contamos en los medios de atención primaria, con qué material, con qué logística y con qué personal. Y esos datos nos faltan, y es parte de la pregunta que vamos a hacer el jueves. Queremos saber con cuánta gente contamos para hacer el necesario plan de rastreo, que es que no es nada que haya que inventar, que ya lo han hecho en otros países y ha funcionado fenomenal. Y además, con qué medios contamos para pasar la información inmediatamente al Ministerio de Sanidad y poder tomar las medidas a tiempo real, porque de nada sirve que tomemos medidas, que hagamos un plan, si no somos capaces de analizar qué consecuencias está teniendo este plan para reaccionar y redirigir el enfoque del plan de forma inmediata. Entonces, nos faltan los datos, los estamos preguntando, el jueves volveremos a preguntar, y yo espero que esta vez la Comunidad de Madrid haya sido prudente, se haya basado en datos técnicos, haya escuchado a sus técnicos y haya tomado las medidas necesarias para que, poco a poco los madrileños vayamos recobrando no solo la salud, sino también la libertad y la actividad, que es la que nos va a permitir a muchos llevar a casa un sueldo tan necesario. Vale. Pepi, de Radio Nacional. Sí, hola, buenos días, Rocío. Yo quería preguntarte, independientemente de si Madrid está preparado, ¿tú crees que Madrid tiene que pasar a fase 1? Por un lado,
quería preguntarte también, porque los que tenemos hijos tenemos ya la vista puesta, ya no en junio, sino en septiembre. ¿Qué va a pasar? No sé si la Consejería de Educación os ha dado datos de qué se está planteando para esa vuelta al cole, que parece que ni va a ser con todos los niños, que va a ser como en turnos, en unos días sí, semipresencial, porque claro, hay un problema de conciliación brutal. Y después tenemos el viernes San Isidro. Me gustaría saber qué le pides al patrón el viernes para los madrileños, aunque me imagino que irá por el tema de la salud. Bueno, empezando, Pepi, por el final, yo a San Isidro le pido que nos libre de la incompetencia y del sectarismo. Entonces ya interpretaréis lo que estoy diciendo. Respecto al tema de los colegios, la fase 1. A ver, la fase 1, yo creo que Madrid puede pasar a fase 1 si tenemos un plan riguroso de rastreo, riguroso en los centros de atención primaria y en atención domiciliaria. Si cumplimos con un plan de rastreo y tenemos la logística, el personal y los recursos necesarios para cuando detectemos contagiadores permitir su aislamiento, pues podremos pasar a fase 1. Claro que sí, pero si no tenemos ese plan de rastreo, no, porque sería una temeridad y una irresponsabilidad. Yo espero y confío en que ahora que se ha vuelto a pedir la fase 1 se haya hecho en base a estos parámetros. Y además que todos los centros de atención primaria estén perfectamente conectados y conectados con el Ministerio de Sanidad para poder dar una alerta en cuanto se detecta una subida de contagios. Y con esas medidas, que son las medidas prudentes y son las medidas técnicamente deseables para hacer frente a esta pandemia, sí podemos aventurarnos a dar un paso más que es necesario para no agravar la crisis económica y que nosotros, desde luego, apoyaremos. Respecto a los colegios, yo también soy madre de 4 niños y entiendo lo que dices de la conciliación, es muy complicado. Tenemos que ser prudentes y tener claro que, desde luego, en septiembre no vamos a entrar en las mismas condiciones que teníamos el año pasado en los colegios, porque estamos en condiciones excepcionales y aun haciendo las cosas extraordinariamente bien hasta septiembre, no se van a dar las mismas condiciones que teníamos antes, como algunos hablan de la normalidad. Entonces, habrá que tomar medidas para bajar la densidad de las aulas o extender los horarios o aumentar el personal o permitir una combinación de teleeducación con asistencia a clase compatible con un horario a lo mejor intensivo de los padres. Yo creo que aquí tendremos que hacer esfuerzos los padres, las empresas implicándose, que ya hemos aprendido mucho con el tema del teletrabajo, y las instituciones. Por lo que sabemos, el consejero de Sanidad va a celebrar una reunión importante en el tema de educación el próximo jueves y por eso no va a asistir al pleno. Yo espero que ahí, desde luego, nos den unas pautas, porque no es normal que a día de hoy, por ejemplo, nuestros niños de 17 años no sepan cómo va a ser la EBAU, no sepan dónde se va a celebrar, no sepan en qué condiciones, no sepan cómo va a ser su próximo curso y, desde luego, que los padres no sepamos no tengamos ni un mínimo brochazo de por dónde van a ir los planes de educación, ¿no? Yo creo que lo que no tenemos que hacer es engañarnos. No van a ser las mismas condiciones que el año pasado, pero yo creo que coordinándonos todos seremos capaces de llegar a un modelo que nos permita a los niños educarse sin dejar ningún niño atrás, que esto es fundamental, sin dejar ningún niño atrás. Yo no quiero niños marcados por ser los niños del COVID, como los niños de la posguerra. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo adicional, tenemos que poner más recursos para dar a todos estos niños todos los medios y si hace falta reducir, y nosotros lo creemos así, el gasto político para así tener recursos para, en este caso, modificar el modelo de educación y permitir llegar a todos, pues claro que hay que hacerlo. Entonces yo espero que el jueves empiecen a aclarar algo. Nosotros haremos más preguntas al consejero y desde luego a los padres. Los padres, yo creo que lo que estamos pidiendo es un poco de certidumbre, ¿no? Porque en este mundo de incertidumbre en que estamos, pues efectivamente los padres necesitamos trabajar. Muchos padres se encuentran en una situación que necesitan salir a traer un sueldo a casa y no puede ser porque no les demos un medio de poder conciliar con los niños que tengan un problema más, ¿no? Con los horarios y todo. Yo creo que desde luego la consejería en esto lo tenía que tomar como prioridad y debería ser de las primeras cosas que nos aclararan. Siempre con prudencia, siendo imaginativos y buscando modelos distintos que yo creo que pueden funcionar.
Vamos con Onda Cero preguntaba también por si te parecía precipitado pasar a la fase 1. Pasamos, como ya está contestada, pasamos con Pepe Frutos de Onda Madrid. Hola, Pepe. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me alegra veros a todos. Quería preguntarte, Rocío, en primer lugar, en torno a la fase 1. No sé si por tus palabras anteriores cabe deducir que fue prudente la decisión del Gobierno central de no admitir el paso a la fase 1 por parte del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, de que pasara a la Comunidad de Madrid en definitiva. También te quería preguntar por la medicalización. Ya hay una propuesta sobre la mesa calificada ayer, valga la redundancia, por la mesa de la Asamblea, que pide la medicalización de las residencias. Quería saber si la vais a apoyar. Y en este sentido también quería preguntarte tu opinión sobre el asunto que ha reconocido la propia presidenta, en el sentido de que efectivamente se descartó la hospitalización de algunos ancianos de estas residencias. Gracias. Pepe, muchas gracias por las preguntas. Verás, por mi parte sería imprudente juzgar si ha sido prudente la decisión del Gobierno de la Nación cuando no tengo los informes en base a los cuales se tomaron las decisiones. No tengo los informes en base a cuales se pidió la fase 1, ni tengo los informes por los que se denegó. Entonces, nosotros sí pedimos transparencia en todo esto esta vez, que parece que se va a volver a pedir para el día 18. Necesitamos conocer la totalidad de los informes y, sobre todo, la totalidad de los recursos con los que disponemos, porque tú puedes poner un informe lo que quieras, pero lo que necesitas de verdad es ejecutarlo, tener la logística, tener el personal, tener los test para hacer posible que en las condiciones de seguridad de todos los madrileños. Nosotros lo único que estamos pidiendo es que seamos prudentes y que protejamos a los madrileños y que permitamos recuperar su libertad, pero sin arriesgar su salud. Por eso yo creo que ahora lo que necesitamos son equipos de políticos que entiendan que la técnica es fundamental, que el rigor es fundamental, que un buen informe es fundamental, que estar bien asesorado es fundamental. Y lo que pedimos a nuestro gobierno, en este caso a la Comunidad de Madrid, es que se rodeen de los mejores y que escuchen a los mejores para así garantizar todo, que podamos poco a poco y paulatinamente recuperar nuestra libertad sin arriesgar nuestra salud. Respecto a medicalización de las residencias, yo creo que sí que hay que medicalizar las residencias y hay que poner recursos para medicalizarlas. No puede ser que ahora nos desentendamos desde la Comunidad de Madrid y se pretenda que asuman la totalidad de estos importes y este gasto en EPIs, en protección, en medicalización, las residencias, porque ya hemos visto que no es posible. Hay que asumir que esos recursos los tenemos que poner nosotros, porque desde luego lo que no se puede volver a poner en riesgo bajo ningún concepto, es la vida de nuestros mayores. Y yo no quiero volver a escuchar que porque no había recursos, un mayor se ha quedado en una residencia y no se le ha atendido. No quiero volver a escuchar que no ha habido un respirador en una UCI para uno de nuestros mayores. Y no quiero volver a escuchar a nuestros políticos, como escuché al señor Reyero, que le dio miedo a actuar por la opinión pública, porque no le entendiera la opinión pública. Yo creo que no podemos poner por delante nunca jamás lo que opina la opinión pública respecto a la vida de las personas. Y en las residencias estamos hablando de vidas de personas que tienen el mismo derecho que cualquier otro español, me da igual su edad y su condición física, a ser atendido y a que tenga todos los medios sanitarios a su disposición. Entonces yo creo que tenemos que poner todos los medios sanitarios que tenemos en la Comunidad de Madrid al servicio de nuestros mayores y no se puede volver a repetir lo que ha pasado previamente. Respecto a los informes para tema de hospitalización, yo quiero saber qué informes hicieron los geriatras y lo estamos pidiendo, porque sabemos que se hicieron informes en que se consideraba que como no iban a ser atendidos en los hospitales, se dejaban en las residencias y esto es gravísimo, porque quiere decir que no se ha atendido a nuestros mayores y no se les ha puesto todos los medios materiales. Nosotros, desde luego, en este tema no vamos a dejar de presionar y yo sigo pidiendo la dimisión del señor Reyero, porque yo creo que en política sí hay responsabilidad. Y además nosotros que creemos en que hay que valorar quien hace las cosas bien
y hay que denunciar quien hace las cosas mal, y especialmente en un caso como este, con consecuencias gravísimas, tiene que haber responsables. Y la responsabilidad es algo a lo que no hay que tenerle miedo, hay que tomar la responsabilidad, hay que tomar las riendas cuando uno gobierna, pero también hay que estar dispuesto a dimitir cuando uno se ha equivocado. Y por eso yo pido la dimisión del señor Reyero. Y creo que es necesario para dar también un mensaje a los madrileños, que cuando las cosas no se hacen bien, hay consecuencias, y cuando las cosas se hacen bien se valoran y se premian. Yo, por ejemplo, me parece bien la medida que ha tomado la señora Díaz Ayuso, repartir mascarillas a las farmacias. Me parece una medida que es un primer paso, que está bien, una primera medida para proteger a los madrileños. Pues lo alabo, y cuando las cosas se hagan mal las denuncio, como pedí el otro día la dimisión del señor Reyero. Muchas gracias. Vale, María José de Telemadrid, que está, pero no puede conectarse con voz y vídeo, nos pregunta también si está corriendo demasiado Madrid en la desescalada, si hay garantía sanitaria, tal y como argumenta la comunidad, y si has tenido conversaciones con Ayuso sobre la situación en Madrid. Bueno, en las condiciones de la desescalada, yo creo que Madrid, que es una región con un presupuesto altísimo, y especialmente en sanidad, tiene que tener las condiciones para tomar las medidas necesarias para la desescalada. No se entendería que estuviéramos gastando en otras cosas no necesarias, en gasto político o en comisionados de bienestar animal o en chiringuitos, y no tuviéramos recursos para hacer los test necesarios que permitieran la desescalada, porque la desescalada solo es posible si conseguimos separar contagiadores de no contagiadores, y esto lo tenemos que entender, y hay que dedicar recursos a los test. Y respecto a la señora Díaz Ayuso, las conversaciones sobre el gobierno, yo lo que le he mostrado es nuestro apoyo si es prudente las medidas a tomar, nuestro apoyo para dar estabilidad al gobierno. Nosotros no queremos ser como el señor Aguado, que lo único que está garantizando es inestabilidad al gobierno de la Comunidad de Madrid. Bastante inestabilidad ya tienen nuestros autónomos, nuestras pymes y nuestras familias, como para encima, por los egos o por el interés de protagonismo de un político, estemos añadiendo más inestabilidad al gobierno. Desde luego Vox no va a estar ahí. Vox ahora lo que quiere dar es certidumbre e inseguridad. Y la seguridad la daremos dando nuestro apoyo a todas las medidas que sean necesarias para proteger a los madrileños, y desde luego proponiendo todo lo que se nos ocurra y trabajando para conseguir garantizar desde las instituciones, pues dar una salida y un proyecto de futuro a todos los madrileños, a todos, a los niños, a los jóvenes y a los no tan jóvenes, a los mayores también, que tengan la seguridad de que hay un gobierno que les va a poner la red necesaria que hace falta ahora para superar esta crisis tan gravísima. Vale, vamos con Juan de F. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Ahora, Juan. Sí, Juan. Hola, ¿qué tal, Rocío? ¿Qué tal? Quería preguntarte un par de cosas. La primera, si en estas 2 semanas más o menos que han sido un poco convulsas para el gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿se ha visto mermada de alguna forma su confianza en este ejecutivo que ustedes ayudaron a poner en la Comunidad de Madrid? Y también quería preguntarle si ustedes valorarían o plantearían la posibilidad de proponer una desescalada diferenciada por zonas para Madrid, un tema que no se ha hablado mucho, que otras comunidades sí que han emprendido, y no sé si usted opina que esto podría ser una buena idea para al menos favorecer la desescalada más temprana de algunas áreas menos golpeadas por el virus, o si cree que es mejor que vayan todas de la mano. Empezando por la última pregunta, yo sí que creo que la Comunidad de Madrid tiene medios y tiene leyes que le permiten un confinamiento por zonas de su región. Yo sí que creo que esta medida, además, si la hubiéramos tomado en Torrejón de Ardoz el 1 de marzo, el virus en Madrid no se hubiera expandido como se expandió, y hay una ley, la del 86, que permite el confinamiento sectorial de zonas de la comunidad, y la comunidad tiene competencias para hacer esto. Yo esto cuando lo dije el 1 de marzo nadie me quiso escuchar, pero yo creo que cuando teníamos localizado el foco y el origen de la pandemia en Madrid en una guardería en Torrejón de Ardoz, que luego se fue expandiendo al hospital, etcétera, etcétera,
hubiéramos acertado haciendo un confinamiento de una zona de Madrid. Yo creo que para desescalada sí que es necesario tener esa herramienta, porque si la Sierra de Madrid, por ejemplo, no tenemos ningún índice de contagio, no tiene sentido que tengan las mismas medidas que tenemos, por ejemplo, en el sur de Madrid, en determinadas zonas con altísima densidad o alto o más alto índice de contagio. Claro que sí, yo lo apoyo y además es algo que sugerí en marzo y ojalá me escucharan ahora. Me parecería prudente. Respecto a mis expectativas, respecto a este gobierno, yo nunca he tenido unas expectativas muy altas respecto a Ciudadanos y su política veleta. Y yo siempre he dicho y lo mantengo que el señor Aguado es un infiltrado socialista dentro del gobierno de la señora Díaz Ayuso, pero yo no soy quien eligió al señor Aguado. Y yo haré todo lo posible por llegar a acuerdos y conseguir sacar adelante medidas que sean buenas para los madrileños, porque la prioridad mía no es estar pendiente del señor Aguado y sus caprichos para tener protagonismo, sino estar pendiente de los madrileños. Entonces yo sacaré adelante con este gobierno todo lo que sea necesario para proteger a los madrileños, porque para eso nos han votado y esa es nuestra responsabilidad. Y dejaré a un lado y pasaré por delante y por encima de aquellas cosas más propias de una política un poco infantil, en la que por buscar relevancia, pues añades un grado de incertidumbre a un gobierno en el peor momento para añadir incertidumbre. Nosotros, desde luego, no vamos a estar ahí, lo que vamos a dar es tranquilidad y certidumbre. Vamos con Rocío Ruiz, de La Razón. Ahora. Buenos días. Quería preguntarte que, a medida que se va retrasando el pase de fase, pues inevitablemente se va aplazando la posibilidad de que los alumnos se incorporen a las clases a finales de junio, como se pretendía. Quería preguntarte si crees que al final va a ser útil para 2 semanas, que como máximo se puede mantener los centros educativos, si merece la pena poner en marcha todos los protocolos sanitarios necesarios para que los alumnos vayan a las clases. Y quería preguntarte también si sobre el tema de los menores de 6 años hay dudas sobre la conveniencia de que estos alumnos vuelvan a clase por el hecho de que es imposible mantener cierto distanciamiento social. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Gracias. Bueno, yo creo que cuanto antes vayamos ensayando un modelo de colegio para el próximo año, mejor. Entonces, creo que se podría hacer una oferta voluntaria a ciertos padres durante el próximo mes para aquellos que tengan que trabajar, además, porque les tenemos que ofrecer alguna solución, alguna oferta de baja densidad, prudente, y a lo mejor pues unas tutorías para ver cómo van los niños, o una actividad al aire libre, que eso no tiene tanto riesgo, y así poder ir ensayando modelos para luego en septiembre tener pues ya probado el sistema, ¿no? Yo creo que los niños, el problema de los niños no es cómo se contagian ellos, sino que cómo contagian a los mayores. Entonces ahí también está la responsabilidad de los padres para que no vayan los abuelos a recogerles, para no volver a unir ese vector tan peligroso que son los niños que contagian con los mayores que lo sufren con gravísimas consecuencias. Entonces, yo creo que la educación podía hacer un modelo en junio, a lo mejor al aire libre, de algún tipo de seguimiento a los niños que les permitiera asistir unas horas y así también los padres, los que no tengan posibilidad de conciliación, poder asistir al trabajo, porque es que de verdad tenemos que entender que hay muchísimos padres que no pueden aguantar un día más sin trabajar, que no tienen un sueldo que pueden llevar a casa. Entonces, desde luego, desde la Consejería de Educación tienen que poner todos los medios por ayudar a los padres. Todos los medios que estén en su mano, cueste lo que cueste. Y hacer todas las reuniones, rodearse de todos los técnicos necesarios para resolver esto. Porque yo creo que si lo vamos ahora, en julio, junio, poniendo en marcha, a lo mejor en septiembre llegamos en mejores condiciones. Y yo lo que veo es que no se está afrontando el problema con rapidez y, desde luego, no nos están dando ninguna pista de por dónde van. Y yo creo que también esto es un grado de incertidumbre muy importante para los padres, que están preocupadísimos. Y todo esto diciéndolo con que por supuesto, hay que proteger a los niños de los contagios. La primera que me preocupan soy yo, que soy madre me preocupan a mí, que soy madre de 4 niños. Pero
pero tenemos que, de verdad, dar una respuesta. Las instituciones tienen que dar una respuesta, la Comunidad de Madrid tiene que dar una respuesta y tendrá que poner todos los recursos necesarios. Y yo creo que hay modelos que se han probado en otros países, como en Alemania, que han funcionado de bajísima densidad, en espacios abiertos, y yo creo que la comunidad tiene espacios también, que a lo mejor incluso no en los colegios, sino en otros sitios, para hacer una oferta educativa distinta durante el mes de junio que pueda permitir a los padres conciliar.